A ver, todos creemos que conocemos a Karl Marx, ¿verdad? El autor del Capital, el gran icono del comunismo. Pero, ¿y si esa imagen fuera solo la mitad de la historia? Hoy nos vamos a sumergir en un lado de su pensamiento que ha estado oculto, y es fascinante. Pensamos en él y nos viene a la cabeza una figura monumental, ¿no? Casi de piedra. Pero, ¿y si detrás de ese monumento se esconde un viaje intelectual secreto? Un capítulo entero de su obra que, de hecho, cambia la forma en que lo entendemos. Es que es eso. Por un lado está el icono, el busto de bronce que todos conocemos, y por otro, la imagen de un investigador, de un hombre devanándose los sesos, sumergido en miles y miles de páginas de notas en bruto. Notas que, ojo, permanecieron inéditas más de un siglo. Y para este viaje tenemos un guía de lujo, el filósofo Enrique Dussel. Fue él quien se metió de lleno en estos textos olvidados para mostrarnos a un Marx que no es un producto final, sino que está en pleno proceso de descubrimiento. Un pensador, digamos, en plena construcción. Vale, ¿y dónde está ese capítulo oculto? Pues en un conjunto de textos que se conocen como los manuscritos del 61 al 63, y de verdad son un auténtico tesoro de notas. Para que nos hagamos una idea de su importancia, echemos un ojo a la cronología. Estos manuscritos son, ni más ni menos, que el puente que conecta sus primeras ideas con su obra cumbre, el Capital. Y lo más increíble de todo es que este puente estuvo perdido, desaparecido para el mundo durante más de un siglo. Es alucinante. Y ojo que la escala de este puente es asombrosa. Estamos hablando de casi 2.400 páginas editadas, repartidas en 23 cuadernos. Es un auténtico torrente de pensamiento en estado puro. Pero claro, es que todo este trabajo teórico no lo estaba haciendo en una torre de marfil, ni mucho menos. Todo esto se forjó en medio de una pobreza tremenda y un sufrimiento personal que era, bueno, desolador. Solo hay que leer esta carta que le escribió a Engels para hacerse una idea. La situación era tan desesperada que llegó a buscar trabajo como administrativo en el ferrocarril para poder dar de comer a su familia. Y lo rechazaron. La razón, su mala caligrafía. A pesar de eso, de todo, siguió escribiendo. Entonces, ¿qué había exactamente en esos 23 cuadernos? Pues según Dussel, no era un libro ya terminado, sino algo mucho más fascinante. Era, y me encanta esta imagen, el laboratorio teórico de Marx. El lugar donde cocinaba, donde construía sus ideas. Es que la clave está ahí. No se trata solo de ver qué pensaba Marx, sino de entender cómo lo hacía. Es una oportunidad única, como si nos coláramos en su cabeza para ver el proceso de creación de los conceptos que luego, claro, definirían toda su obra. Dussel lo visualiza muy bien, como una especie de construcción. Es como si estuviéramos viendo los planos de un arquitecto. Vemos cómo cada concepto se va edificando, lógicamente, sobre el anterior, siguiendo un camino súper preciso hasta llegar a la pieza clave, su idea central, el plusvalor. Vale, pues todo empieza con un concepto fundamental, el trabajo vivo. Y ojo que no es solo el esfuerzo físico, es la capacidad humana, esa chispa activa y creativa que tenemos para producir cosas. Es la fuente, el origen de todo valor nuevo que se crea en la economía. Y en el otro lado de la balanza tenemos el trabajo objetivado. ¿Qué es esto? Pues pensemos en ello como el trabajo que ya se ha hecho, el trabajo pasado. Su valor se materializa, por ejemplo, en el salario que se le paga al trabajador. Es, en esencia, lo que el capitalista compra. Y ahora sí, aquí llega el concepto clave que Marx pule en estos manuscritos, el plusvalor. Es muy simple en realidad. Es la diferencia entre el valor total que el trabajo vivo crea y el valor que se le paga de vuelta como salario. Vamos a poner un ejemplo para que se entienda bien. Imaginemos que un trabajador crea 100 euros de valor en un día, pero su salario es de 40. ¿Qué pasa con los 60 euros que faltan? Pues esa diferencia, ese valor extra que no se paga, eso es el plusvalor. Ahí está, según Marx, el origen del beneficio capitalista. Y este método de ir construyendo conceptos como si fuera un edificio, ladrillo a ladrillo, es lo que le permite a Marx trazar un mapa completo de todo el sistema económico. Un mapa que va desde un simple producto hasta la gran acumulación de capital. Dussel describe este viaje como un círculo, una especie de ascenso que va de lo más abstracto y simple a lo más concreto y complejo, la realidad del capitalismo. Vamos a ver cómo funciona este círculo. El viaje empieza con el concepto más abstracto de todos, el valor. Este valor necesita hacerse tangible, ¿no? Y lo hace por primera vez en una mercancía, algo que podemos comprar y vender. Claro, para poder intercambiar todas esas mercancías necesitamos algo que sirva para todo, y ahí es donde surge el dinero, como un equivalente universal. Y el último paso es cuando ese dinero ya no se usa solo para comprar cosas y consumirlas, sino que se usa para generar más dinero. En ese momento se convierte en capital.
Pero bueno, todo esto puede sonar muy teórico, ¿verdad? ¿Por qué es importante hoy en día descubrir a este Marx desconocido? ¿Qué nos aporta este plano filosófico que construyó? Pues la respuesta, según Dussel, es que este método de análisis no se quedó en el siglo XIX. Está directamente conectado con algunas de las grandes ideas del siglo XX. Pensemos en las teorías de la dependencia o en la filosofía de la liberación. La clave está en ese concepto del trabajo vivo, esa capacidad creativa de la gente. Para Dussel, ahí está el modelo para lo que él llama una filosofía de la liberación. Es en el fondo una forma de analizar los sistemas de poder, pero no desde el centro del sistema, sino desde la exterioridad, desde la perspectiva de quienes lo sufren. Y todo esto nos deja con una reflexión final que a mí me parece fascinante. Quizás el verdadero legado de estos cuadernos no es tanto una nueva forma de leer el pasado, sino un conjunto de herramientas para analizar nuestro presente. Y la pregunta, claro, queda en el aire. ¿Pueden los métodos de un pensador del siglo XIX, que estuvieron ocultos durante décadas, ofrecernos nuevas claves para entender y quizás desmontar los sistemas de poder de nuestro propio tiempo?